por Radio de las Naciones, todos los lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas de Buenos Aires. Único programa radial en vivo entre Europa, España, Occidente y América Latina. Hola, 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 queridos amigos, queridas amigas. Carlos Ferreira les da la bienvenida a una nueva edición de su programa Planeta Insumiso, como siempre, por Radio Clima Internacional, como siempre, en este día, el lunes 10 de abril, post Semana Santa, tenemos un excelente elenco de discutidores, pensadores, debatidores, tertulianos de la realidad del mundo. Y bueno, ¿qué mundo en este momento estamos viviendo? Estaba pensando realmente qué es lo que diría Jesús en un momento como este si le tocara vivir. ¿En qué lado del mundo estaría? ¿Se estaría allí con Occidente? ¿Estaría con Oriente? ¿Estaría en el sur global? Y bueno, como yo no me quiero mojar, que le voy a preguntar a los amigos. En primer lugar, al amigo Pedro Ugbé, allí hombre de la resistencia maya en México. ¿Con quién estaría Jesús en este mundo tripartito como lo estamos percibiendo, Pedro? Bueno, a mí me parece que por lo que se ve en los evangelios, y esta charla me hace recordar mis años de seminarista y de estudiante de teología, pues me parece que la opción de Jesús estaba muy claro, estaba con la gente, estaba con los pobres, estaba con las víctimas de esos poderes que están constituidos o que estaban constituidos, y que seguramente a día de hoy estaría también de nuevo con todas las víctimas, que son niños, que son mujeres, que son los hombres de abajo, la gente que sufre, y que estamos como hombres de a pie, mujeres de a pie en el mundo, y que esperamos siempre el beneplácito de alguien de la vida que nos pueda ayudar, socorrer y encontrar la justicia en nuestro caminar. Me parece que la opción preferencial de Jesús ha sido por los pobres, y eso está mucho más que claro. Entonces me parece que hoy no tendríamos problema en saber hacia dónde estaría militando ese hombre de gran sabiduría, y que nos mostró un camino muy importante hacia la vida. Muchas gracias, Pedro. Ahí tú siempre tan generoso en tu comentario y bueno, no dejando de decirte que me resulta por lo menos curioso, teniendo en cuenta de que, bueno, la resistencia maya debe tener algún pensamiento sobre el papel de la fe, de la espiritualidad de las iglesias. Y te digo, acá en Europa, por ejemplo, lo que está sucediendo en la política española es que se aproximan las elecciones y el Partido Popular, el Partido Conservador, se alía fuertemente con los grupos evangelistas, cristianos, pentecostales, adventistas del séptimo día, bautistas, otras religiones, que, digamos, es un movimiento muy parecido al que hizo Trump ahí en tu vecino país, Estados Unidos. La iglesia hoy está fragmentada. Cuando tú hablas de Jesucristo, ¿te refieres a alguna iglesia en particular o no a las iglesias? No, nosotros como mayas, los que de verdad tenemos esta claridad de quién somos, no nos hace falta la iglesia cristiana, y no es porque sea mala, simplemente no nos hace falta para hacer una vida que sea sana, que sea justa, que sea honesta, que sea una vida comunitaria. Parece que no nos hace falta eso. Entonces podemos ser buenas personas sin estar regidas por una religión, y ya sea la cristiana o la budista o la maometana, cualquiera que sea, que son muy respetables todas, pero que también lo nuestro está allí y está en ese mismo nivel de respetabilidad, de honorabilidad. Entonces me parece que
que no nos hace falta. Sin embargo, me parece importante caminar un poco hacia la historia y mirar cómo la perversión de la fe desde el año 313, cuando Constantino decidió nacionalizar o hacer de la iglesia una religión del Estado y establecer el canon de la Biblia, el credo de los apóstoles, la Eucaristía y todo lo que hoy conocemos como la religión cristiana, pues me parece que esto fue el principio de un problema grave de la iglesia, porque se convierte esta generosa espiritualidad en unas reglas estatales, que son las reglas del Estado romano, del Imperio Romano, y que finalmente se convierten en una religión, y que eso traiciona los principios evangélicos y del buen mensaje de Jesucristo, que me parece que es algo honorable y que es un buen camino. Lamentablemente, así ha pasado con los políticos: lo que tocan lo echan a perder, y eso creo que hasta el día de hoy así ha sido, y me parece que cada vez lo hacen de una forma más pragmática, de tal manera que son capaces de manipular a la mayoría de la población. Me parece importante cómo los pueblos, por lo menos aquí, los pueblos originarios, buscamos una espiritualidad, no una religión, y eso creo que es importante señalarlo, porque el tema de las religiones son una especie de estructuras normativas que se establecen desde intereses casi siempre políticos y económicos. En el caso del pueblo maya, como una comunidad, trata de vivir y de hacer su espiritualidad, pero sin estas estructuras de poder económico ni de poder político, sino desde otra perspectiva. Entonces, es bueno conocer y saber cómo se viven en las diferentes regiones, y cómo el tema de la fe pues viene a ser un factor importante entre todas las culturas. Estas son las palabras del amigo Pedro Ve allí desde la península de Yucatán, en el país México, hombre de la resistencia maya. Como ven, no tiene pelos en la lengua el amigo Pedro para plantear su visión de lo que es el mundo actual. Y bueno, ustedes los mayas, querido amigo Pedro V, ustedes los hombres de resistencia maya que hace miles de años están construyendo una visión de futuro, lo anticiparon. ¿Qué piensan ustedes de esta realidad de salir, huir del mundo y colonizar otro planeta? ¿Cómo lo ves tú como pueblo originario, como poeta, como hombre de la resistencia? Hola Carlos, buenas tardes. Pues a mí me parece un desatino primero el de pensar siempre en la colonización como si nos hiciera falta, después de muchos años de pasar por esta situación lamentable de que los pueblos fuertes siempre están pensando en colonizar a los débiles e imponer sus formas, y que no son, formas de vida, sino por lo general son formas de muerte, son formas de dominación. Y bueno, pues me parece que si el planeta Tierra no es suficiente para la ambición colonial de quienes hoy toman decisiones en este mundo y quieren colonizar otros planetas y hacer lo mismo, pues me parece lamentable. Y justamente está allí esta especie de parodia que se hace en una película que se llama No miren arriba, que me parece que es importante plantearlo inclusive de esa manera, porque la ambición política de poder y de control que tienen muchos hombres y mujeres que toman decisiones desde arriba han sido tan lamentables, tan deplorables en un mundo lleno de pobreza, en un mundo en donde nos falta salud y
y siempre salen con que no hay recursos económicos para la salud, como aquí en México. En México los hospitales están vacíos, no hay medicina y bueno, se están comprando, por ejemplo, fábricas de electricidad a Iberdrola, que es española, que tiene aquí sus empresas y que el gobierno mexicano acaba de comprarle por $6,000 millones unos espacios de generación de energía eléctrica que ya no sirven, que ya están obsoletas y que están tirando este dinero así por así, mientras los hospitales están sin medicinas. Y para eso está esa idea de controlar y de colonizar otra vez, me parece muy, muy, muy triste y muy lamentable. Qué bien, qué análisis interesante que hace el amigo referente de pueblo originario, Maya Pedro Urbé, poeta allí desde el Yucatán, en ese querido país de México. Adelante con tu pregunta Muchas para el gracias, amigo. Carlos. Pues un saludo a Jorge y agradecerle esta iluminación que nos está compartiendo en este momento sobre este tema tan importante. Yo tendría como dos preguntitas sobre la preocupación que tenemos al mirar lo que sucede en América Latina con estos gobiernos llamados progresistas. Me gustaría saber qué piensa Jorge, si de verdad son de izquierda o son gobiernos de derecha, pero de closet, y que pasa, por ejemplo, aquí en México, que este gobierno casi lee versículos del Capital de Marx, pero implementa megaproyectos neoliberales que destruyen el medio ambiente. Entonces, me parece que son unos derechistas de closet. Y la segunda pregunta es si los BRICS son una alternativa para el problema que tenemos en el sur global. Nada más. Gracias, Pedro. Adelante, Jorge Kreines. Bueno, desde Argentina, más que ver la política interna mexicana, vemos justamente las declaraciones a que haces referencia, querido amigo desde Yucatán. Me parece que en la política regional eh, hay muchos discursos e intervenciones del presidente López Obrador que alientan la posibilidad de la integración regional. Pero creo que vos me dirás si estás de acuerdo conmigo o no, me parece que es una tradición mexicana. Yo recuerdo cuando los gobiernos del PRI acogían a todos los exiliados latinoamericanos de las dictaduras, o cuando rompía el bloqueo contra Cuba en lo externo, y en lo interno, bueno, desarrollaba una política de aristocracias y de beneficio para los grandes poderes concentrados y para las corporaciones transnacionales. No sé si se repite algo parecido a esta situación. Creo que la cultura, si bien el PRI se ha debilitado mucho, la cultura priista este, permanece, ¿no?, en la política de México, y esto es importante. Así que, de todas maneras, tenemos la expectativa de que el pueblo mexicano, que de algún modo respaldó a Andrés Manuel López Obrador en una gran convocatoria que se hizo en el Zócalo de la capital mexicana, bueno, que ese pueblo pueda tomar algunas banderas de lucha y pueda transformar la situación para una mayor soberanía y para mayor justicia social en México. Sabemos que hay temas de violencia muy graves, hay grupos narcos que actúan con mucha potencialidad, y que la frontera mexicana con los Estados Unidos, creo que atribuyen a Porfirio Díaz haber dicho aquello de pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, resulta que la guerra contra el narco se realiza en el sur, pero el negocio de la distribución del narcotráfico en los Estados Unidos nunca se resuelve, ¿no? Y el principal país consumidor
de esas sustancias que vienen de Colombia o que salen de México, entran a los Estados Unidos y ahí se termina la lucha contra el narcotráfico. Así que la reparación de todos los crímenes que han cometido tanto los narcos como las fuerzas militares que han hecho una guerra contra el narcotráfico, pero que en verdad era una guerra contra el pueblo, porque el narcotráfico no solo se frenó, sino que se incentivó. De manera que tenemos la expectativa de que ese pueblo mexicano vaya levantando algunas banderas y vaya imponiendo políticas que tengan que ver con el discurso público del presidente más que con la realidad concreta que hoy sufre el pueblo hermano Mexicano. de México. Estamos hablando con el amigo Jorge Kreiner, quien es periodista. Muchísimas gracias, querido amigo de la Resistencia Maya y en Yucatán, Pedro Ubey. Bueno.